Hay algo que repetimos últimamente. Más vale prevenir que curar, cuídate, prioriza tu salud mental, rodéate de buena energía y suena genial. Pero luego estamos contestando correos a las 11 de la noche en un piso compartido con 3 personas desconocidas donde ni siquiera podemos llorar a gusto. Parece que hemos convertido el bienestar en un check más en nuestra lista. Y sinceramente, ¿a quién le está funcionando? Sospecho que da igual hacer journaling o ponernos un par de parches de hidrogel para las ojeras por lo cansadas que estamos. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿de verdad estamos peor como generación o es el contexto el que está peor? ¿Somos frágiles o estamos haciendo malabares con un sistema que nos pide sonreír mientras incendia todo a nuestro alrededor? Hoy queremos hablar de salud mental y de cómo ha llegado nuestra generación hasta este punto. Soy Pilar Blasco, vicepresidenta del Consejo de Juventud de España. Y yo soy Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España, y esto es Eternamente Jóvenes, el podcast donde hablamos de todo lo que nos pasa y nos pesa, siendo jóvenes hoy. Con humor, con rabia a veces, pero siempre con ganas de compartirlo para que no parezca que solo nos pasa a nosotras. Bienvenidas al podcast del Consejo de la Juventud de España. Y hoy tenemos con nosotras a Denisa, más conocida en redes sociales como Denisa. Bienvenida a Eternamente Jóvenes. Muchas gracias por invitarme. Denisa es psicóloga contextual y creadora que está abriendo ventanas en un discurso sobre salud mental. Además, es autora del libro Tu cuerpo es para vivir. De verdad, mil gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias a vosotras. La primera parte en la que queríamos hablar es cómo hablamos un poco de la psicologización de la vida cotidiana. Queremos romper este mito que se ha venido diciendo muchos en los últimos años, que es todo el mundo debería ir al psicólogo. Y quizá dejar de responsabilizarnos en curar en terapia lo que debería cambiar en el sistema, ¿no? Denisa, queríamos preguntarte ¿cómo identificamos cuando algo necesita acompañamiento profesional y cuando algo lo que necesitamos es comunidad, descanso o cambios materiales en el sistema en el que vivimos? Vale, pues realmente siempre necesitamos comunidad, descanso y cambios materiales en el sistema. O sea, no es una dicotomía. Y a veces necesitamos, o nos vendría bien, o nos beneficiaría ir al psicólogo. ¿En qué casos? En momentos en los que el malestar que tenemos y las conductas que llevamos a cabo chocan de manera significativa con áreas importantes en nuestra vida y nuestra comunidad no es suficiente para ayudarnos a sobrellevar eso, ¿no? Y ahí es donde nos podemos plantear pedir ayuda especializada y claro, no en todos los casos. Todo el mundo debería tener acceso a ayuda psicológica, pero no todo el mundo debería ir al psicólogo. De hecho, me da pena que esta sea como la regla, ¿no? Porque al final hay muchas personas viniendo al psicólogo con problemas muy parecidos y mandamos al psicólogo a nuestra amiga en vez de decir, oye, háblalo conmigo, ¿no? O ¿cómo te puedo ayudar? Es un poco lo que decimos nosotras, que sí que es más fácil, entre comillas, porque no es fácil para mucha gente joven ir al psicólogo porque no pueden permitirse, ¿no? El coste que tiene, pero es mucho más fácil ir al psicólogo o, en casos más concretos, ir al psiquiatra que, encontrar una vivienda, ¿no? A un precio asequible, tener un trabajo estable con condiciones de vida estables o un grupo de amigas en las que poder sostenerte o incluso una comunidad, ¿no? Que parece que las ciudades cada vez... O sea, también porque nosotros lo hablamos mucho, la falta de espacios públicos, ¿no? Que ahora cada vez todo está relegado en internet o que hay un auge de la individualización y entonces no tienes, como decías tú, el espacio para hablar con tus amigas o no con tus amigas, pero con tus iguales sobre qué es lo que está pasando y darte cuenta de que no te pasa solo a ti, sino que es una cuestión estructural. Sí, y que cada vez usamos más como el lenguaje psicológico que está introducido como en nuestro día a día, ¿no? El trauma, apego, esto es tóxico, esto es narcisista. Entonces, ¿cómo eso afecta a cómo vemos la realidad, ¿no? O sea, ¿qué ganamos y qué perdemos cuando construimos nuestra vida en términos quizá patológicos o psicológicos? Y luego también, como creadora de contenido también en redes sociales, ¿cómo navegamos en un espacio en el que no paramos de ver si te pasa esto es porque tienes esto? Y estamos constantemente autodiagnosticándonos con vídeos de Instagram o de TikTok o con creadores y creadoras de contenido que están todo el día, ¿no? Con toda esta idea de no pasa nada. Si te pasa esto, no pasa nada porque lo que tienes es esto. ¿Cómo está afectando esto en nuestra generación, incluso en nuestra manera de entender el mundo? Bueno, realmente el hecho de que todo el rato estemos últimamente hablando en términos psicológicos tiene que ver con que efectivamente sí que ganamos algo, porque si no, no lo repetiríamos, ¿no? Entonces, primero, está bien, ¿no?, hacerse esta pregunta de qué beneficios encontramos de usar estos términos. Y yo creo que hay varios. Primero, la sensación de darse una explicación que en realidad es una falsa explicación o una explicación circular, porque esos términos, trauma, apego,
muchos términos psicológicos realmente son descriptivos. Describen como un conjunto de comportamientos o un conjunto de síntomas que se podrían encasillar dentro de esta etiqueta. Entonces, sí que describe, pero no explica. Entonces, es una falsa explicación decir, me pasa esto porque tengo apego evitativo, o me pasa esto porque tengo anorexia, o me pasa esto porque tengo un TCA, o me pasa esto porque tengo depresión. Porque depresión, anorexia, apego evitativo es solo una descripción de ese conjunto de comportamientos. Pero podríamos entrar en explicaciones circulares. No me levanto de la cama porque tengo depresión y tengo depresión porque no me levanto de la cama. No nos estamos dando una explicación real, pero hay una falsa sensación de comprender nuestra conducta y creo que por eso acudimos como a esos términos. También creo que hay una sensación de pertenencia, ¿no? Cuando sabemos que encajamos dentro de una etiqueta en la que otras personas también encajan, ¿no? Y esa necesidad de pertenencia, pues está bien sentirte parte, claro. Notar que pues tenemos esa necesidad, ¿no? Y que tiene que ser cubierta. Y luego también, no sé si nos da una sensación de intelectuales, ¿no? y de interesantes, porque uso palabras pues técnicas o aparentemente técnicas. Pero bueno, ¿qué perdemos haciendo todo esto? Pues las explicaciones reales de nuestro comportamiento, que siempre son más complejas y tienen más matices y que no se encuentran en el manual diagnóstico de trastornos mentales o en los carruseles de las divulgadoras de psicología de Instagram, sino que se encuentra en nuestra historia de aprendizajes, en nuestro contexto y en espacios también comunes que van más allá de nosotros, ¿no? Se explica también a otros niveles, porque el nivel de análisis psicológico muchas veces es reduccionista y lo tenemos claro muchos psicólogos cuando muchas divulgadoras hablan desde las explicaciones biologicistas del cortisol y de la dopamina, lo vemos muy reduccionista y vemos que es un nivel de análisis que no cumple realmente con cómo funciona la realidad del todo, pero no caemos en que cuando hablamos en términos psicológicos también lo estamos haciendo desde un nivel de análisis muy reducido y deberíamos mirar a nivel más macro, ¿no? ¿Cuál es la estructura social? ¿Cuál es el momento histórico? ¿Cuál es el momento cultural que estamos viviendo y que explicaría por qué tantas personas están sufriendo como están sufriendo, ¿no? Que en relación a esto tú también hablas mucho de la validación constante, ¿no? Y que al final el hecho de, bueno, pues estas etiquetas entre comillas o de sentir todo el rato que necesitamos respuestas hace que nos estemos autoanalizando constantemente, ¿no? Y qué me pasa, quién soy, qué... Entonces, bueno, en relación a esto también como que lleva al todo lo haces genial, a la falta de autocrítica también a nivel individual, ¿no? Porque me protejo sobre algo y no podemos hablar como, pues eso, ¿no? Entre tú a tú de, pues oye, quizás esto hay que replantearlo. Entonces, bueno, en este sentido, ¿qué nos está fallando como generación? Aunque quizás no es tanto como generación y es como sociedad, pero bueno, para tolerar un poco la crítica, ¿no? Y no caer todo el rato en ese descubrimiento personal sobre uno mismo. Sí, yo creo que tenemos como exceso de información. Mucho tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Y con la divulgación que se ha hecho en redes sociales y el compartir muchas experiencias internas en redes sociales. Y de ahí se han creado un conjunto de reglas de cómo tiene que funcionar un individuo y las relaciones, ¿no? Las red flags, las green flags, lo que es una relación tóxica, lo que no, lo que es, pues eso, apego evitativo, lo que no es. Y de alguna manera todo eso nos está incitando a mirarnos mucho hacia adentro y de buscar respuestas en nosotros. Y además tiene que ver con entender el bienestar como la ausencia de cualquier pensamiento negativo sobre nosotros mismos o cualquier sensación desagradable sobre nosotros. Y esto es un problema porque entonces, si el bienestar tiene que ver con no sentirme mal conmigo mismo ni con los otros ni que los demás me incomoden, entonces voy a estar en una búsqueda constante de respuestas y de quitarme de encima todo esto. Y esto nos mete en un bucle en nosotros mismos y en, pues eso, estar mirándonos el ombligo todo el rato. Claro. Que es un poco este meme de you are guys thinking too much about yourself, sí, que ¿no? me encanta. Que estáis todo el rato pensando sobre vosotros mismos y os estáis perdiendo y en ese buscarte todo el rato. También un poco reforzado en redes sociales, ¿no? Por esto de esta broma, ¿no? De que el para ti en realidad
es un para mí, o sea, es un para mí literal. Te metes en TikTok o en otras redes sociales y no paras de ver vídeos que hablan de ti, con los que tú te sientes identificados, que dices, soy yo literal, ¿no? Entonces, un poco como esto también nos está reforzando esas propias conductas y un poco también esa cámara de eco también en otros aspectos, no solo en el aspecto de bienestar, sino en muchos otros aspectos, esa cámara de eco que hace que estemos todo el rato consumiendo contenido que nos gusta, que nos reafirma y que dices, ay, sí, esto es lo que es, pero estamos olvidando otro espectro, ¿no? del contenido, que igual no es tanto soy yo literal, pero que sí que es otra persona literal. Sí, yo creo que también esto tiene que ver con, me ha venido a la cabeza esta idea de no es un león lo que me está persiguiendo, sino tengo una entrevista de trabajo. ¿Cómo le explico a mi jefa que o que tengo que enviar un mensaje, ¿no? Sí. Difícil. Y creo que tiene que ver con que el miedo de nuestros antepasados era no sobrevivir porque un depredador les... una valla claro, te mataba, les matase. Y ahora nuestros miedos son más simbólicos, pero en el fondo traen lo mismo, que es miedo a quedarse solo y a no sobrevivir. Lo que pasa es que se refleja de formas quizá más superficiales y moldeadas por el sistema neoliberal, que tienen que ver con la necesidad de reconocimiento, de ser alguien destacable, de no ser rechazado, de hacerse notar, de ser admirado, de ser distinguible de los otros y por tanto querido. Entonces lo que nos da miedo ahora tiene que ver con cosas muy egocéntricas, ¿no? Que es que parezca interesante, que no sea mediocre, que me quieran, que yo sea alguien a quien recuerdan y que tenga reconocimiento. Sí. Y todo esto se mete en una bola de, pues esto, de intentar optimizarnos todo el rato y de entendernos incluso como empresas con su propia marca personal. El otro día lo pensaba cuando estoy intentando como cambiar de perfume y hay una parte de mí que me molesta porque yo quiero uno que me reconozca, ¿no? Claro, el mío. Claro. Y digo, ostras, es que esto tiene mucho que ver en realidad con con una marca en realidad alrededor de mí que incluso en una experiencia como es oler, ¿no? Sí. Y el olfato también tenga que ser algo que lo asocien a mí. Sí. También se está notando eso en cómo se usan las redes sociales, ¿no? Y el cambio que ha habido también del uso de que al final, pues, antes se compartía absolutamente todo, ahora se sigue compartiendo, pero quizás una parte de Instagram, ¿no? La otra parte de la gente que lo utiliza o ya no tienen fotos fijas o lo que suben es como contenido muy medido, o tienes las dos cuentas, ¿no? Una que es la privada, pública, la que es la de aparentas lo que la gente espera de ti, y luego la privada donde sí que dices, bueno, pues aquí con mi poca gente es donde soy, ¿no? Y también esa dualidad de las dobles vidas, entre comillas, de cómo generamos pues eso, en plan, que las redes sociales al final son otro escaparate más de cómo aparentar y no cómo ser. Sí, total. Y de crear un poco, que es lo que decías, tu marca personal, ¿no? Porque estamos también rodeadas de tú puedes, hazlo, cúrratelo, o sea, como un poco esta idea de esfuérzate y al final eso de crear, no había pensado nunca en lo del perfume, la verdad, yo es que no uso perfume, pero sí que es verdad que eso de, ay, este perfume es de esta persona. O me recuerda a ti, claro, me entonces me gusta que esto le recuerde. Entonces, si yo ya sé que la gente me recuerda por que siempre llevo blazers de colores, pues eso me hace que cada vez lleve más blazers de colores porque la gente va a decir, ostras, es que eres tú, y vea una blazer en una tienda o donde sea y diga, esto le pegaría a Andrea, y como dar un poco el refuerzo. Y fíjate cómo esto se hila con la necesidad del consumo, ¿no? Como de alguna manera la necesidad de reconocimiento es un motor todo el rato para consumir. Claro, y aquí en TikTok, claro, hay todo un mercado, ¿no? Pues con el tema del skincare, el maquillaje, las tendencias de moda que cada vez se renueva más rápido, también tienen que ver con la identidad, porque ahora nuestros miedos tienen que ver con eso, con no tener una identidad reconocible y que el grupo de alguna manera nos eche, ¿no? Nos desprecie, pero estamos poniendo el foco tanto en nosotros mismos que olvidamos que eso en realidad lleva debajo un miedo a no pertenecer. Total. Claro. También es curioso que quizá en la época con más identidades, o sea, en la época en la que existen más identidades socialmente aceptadas y que cada vez hay muchas más maneras de ser, o sea, me parece curioso, ¿no? Que en este momento en el que el abanico de posibilidades es infinito en comparación con lo que nuestros padres o nuestros abuelos, sea el momento quizá en el que parece que más necesidad tenemos como de pertenecer o de, no tanto, también, y esto es una cosa que también hablamos mucho desde el consejo, también tenemos necesidad de pertenecer a los sitios porque
porque se ha quitado un poco, o sea, ¿a qué pertenece? O sea, ¿a qué pertenecemos ahora? O sea, vivimos en ciudades completamente deshumanizadas, donde no hay espacios de encuentro, donde no hay espacios de donde no tenemos nuestra propia casa, donde ni siquiera tenemos una casa. Entonces, claro, yo pienso, ¿de qué se siente parte una persona joven? Cada vez me encuentro más gente joven que no se siente parte ni de su pueblo, ciudad donde ha nacido o crecido porque no le gusta o porque se ha ido muy pronto, ni de la ciudad donde vive porque es Madrid o Barcelona y cómo te vas a sentir tu parte de Madrid. Entonces es como que cada vez digo, es que no tenemos espacios donde sentir que formamos parte. Sí, y creo que además nos estamos moviendo mal, ¿no? Necesitamos formar parte por una necesidad también muy que el mundo que me haga sentir parte, ¿no? Pero no estamos mirando hacia afuera y creando comunidad. Claro. Hemos perdido quizá esa movilización, ¿no? De crear algo que trascienda a nosotros. Incluso esa necesidad de pertenencia la orientamos desde el cubrir mis necesidades y no desde el hay algo más importante que yo y esto me tiene que movilizar para crear movimientos políticos, vínculos, ¿no? Comunitarios. Y evidentemente el contexto no lo facilita, sobre todo una ciudad como Madrid, por ejemplo. Sí. Aquí vamos a aprovechar para meter un poco la cuña publicitaria del Consejo, que es un poco también lo que defendemos desde el Consejo, ¿no? O sea, al final nuestro lema es asociarnos, amplifica nuestro impacto, porque entendemos que la colectividad, ¿no? y el trabajar todas juntas por una causa común. Dentro del Consejo hay 1000 causas, hay personas que se asocian por los derechos de las mujeres, del colectivo LGTB, de las personas jóvenes con discapacidad, de los estudiantes. Hay muchísimas, siempre hay algo que te mueve y hay muchísimas cosas que mueven a mucha gente que está en el Consejo, pero cada vez también estamos notando como los espacios de participación, ¿no? Ya no solo el apoyo económico o estructural a las organizaciones, sino al final un poco esta tendencia individualista también está afectando a que las propias organizaciones sociales y entidades juveniles estemos perdiendo espacio en general. Yo también creo que hace falta, ¿no? Como cambiar un poco el discurso y dar como la esperanza o lo que estabas diciendo tú, ¿no? En plan de, hay una posibilidad de que juntándonos aún podemos cambiar las cosas, porque si no damos todo por perdido cuando no es así, ¿no? Y hay un abanico de oportunidades aún en el que trabajar y poder cambiar el entorno en el que no nos gusta. Pero bueno, es complicado y aquí también las redes y el impacto que tienen en nosotras. Sí, de hecho esta era una parte también que queríamos preguntarte. Estás especializada en el cuerpo, en la autopercepción, en los trastornos de la conducta, ¿no? Alimenticia y nos damos cuenta de que, bueno, pues los últimos datos que tenemos, pues mujeres jóvenes constantemente expuestas, ¿no? A comentarios sobre su físico en redes sociales, contenido constante sobre estética, sobre cómo, pues lo que has dicho, cómo hacerte el mejor skincare, pero también sobre cómo tener el mejor pelo. Bueno, al final estamos como todo el rato recibiendo una presión diferente a la que se recibía en otros momentos, pero una presión muy, muy, muy presente. O sea, como mujeres jóvenes, o sea, creo que simplemente hay que meterse en redes sociales. Yo que sé, ahora programas de televisión, ¿no? Donde cada vez pues, el culto al cuerpo, esta idea. Entonces, o esto también, perdón, esto lo estaba pensando yo antes cuando veníamos de camino, pensaba, al final toda esta parte de los retoques estéticos, ¿no? De cada vez más personas que son referentes para mucha gente, pues retocándose estéticamente la cara para, bueno, como normalizando los retoquitos que se dice. Entonces, ¿qué impacto tiene crecer con la idea de que nuestro cuerpo es como un proyecto, ¿no? Infinito, que hay que ir mejorando todo el rato, mejorar el pelo, mejorar la piel? No. ¿Cómo está afectando también esto, sobre todo en la gente más joven, en las generaciones más jóvenes? Claro, realmente es una trampa porque nos venden que cuanto más cambiando, ¿no? Y estando en el proceso de cambiar, nos vamos a llegar a esa satisfacción, pero en realidad mientras estás en ese proceso de cambio, estás en contacto todo el rato con la idea de que tú, y siguiendo todo el rato la idea de que tu cuerpo ahora no es suficiente, ¿no? Para vivir, ¿no? Y que tienes que poner el foco y la energía y el dinero en eso. Sí. Y todo el dinero, tiempo, energía dedicada a nuestro cuerpo, a cambiar nuestro cuerpo, es tiempo, recursos, energía y dinero no dedicado a otras cosas. Y además, debajo de los... Sí, aunque yo esté especializada en trastornos de la conducta alimentaria, pues vuelvo a ver el mismo problema de base que veo en otro tipo de problemas, que es el miedo a que me rechacen. En el fondo lo que hay es eso, el miedo a que me rechacen y el miedo a quedarme sola y el miedo a la soledad y a no sobrevivir, ¿no? Sí. Pero claro, cuando tú ese miedo a que me rechacen lo orientas desde el voy a cambiar yo por fuera, en realidad toda esa energía no la estás dedicando a
estar presente con tus amigas como quieres estar presente, conocer gente nueva, porque te da miedo y porque no te dejas hasta que no consigas otro cuerpo. Las horas que estás dedicando yo qué sé, a peinarte o a esculpir tu cuerpo, no se las estás dedicando a estar en comunidad tampoco, ¿no? Entonces, bueno, ahí el reto es elegir, ¿no? A qué quieres dedicar el tiempo y si realmente eso te está acercando al fin último, que en realidad estabas alcanzando, que tenía que ver con ser feliz y sentir que pertenezco a un grupo, o en realidad cada vez te está aislando más y está que estés metida en ti misma y que te estés convirtiendo en una persona superficial. Sí. Sí, yo esto también lo veo, en plan, bueno, yo soy monitora, aparte de esta vida que tenemos, y hablando con niñas de quinto, sexto de primaria, ¿no? De un pueblo pequeñito, en plan en Valencia, les preguntaban, ¿no? ¿Y vosotras qué hacéis cuando quedáis o no sé qué? Y ellas contaban que lo que iban era a una tienda, a buscar, ¿no? En plan, maquillaje, tal, y cuando decías, vale, ¿y cuál es tu demanda? O sea, ¿qué es lo que a ti te gustaría que hubiera en tu pueblo para juntarte con tu gente? Y lo que pedían era otra tienda de otra cadena, que no nombraré, pero que es mucho más grande y que tiene muchas más variedades, ¿no? Y yo pensaba, jope, qué pena que como sociedad estemos fallando a la infancia de esta manera, ¿no? Porque si a ti te preguntan qué es lo que querrías y lo primero que se te viene a la mente es buscar otra tienda mucho más grande porque tengo más maquillaje y más opciones, es como nadie les ha dado la posibilidad de pensar que a lo mejor lo que necesitas es un parque o unos bancos donde juntarte con tus amigas, ¿no? Y en relación también a lo que decías de ir al gimnasio, o sea, yo lo veo mucho entre, sobre todo mis amigos, porque creo que aquí también hay como un impacto de género que actúa de una manera diferente, pero como mis amigos lo que hacen es dedicar su tiempo a ir al gimnasio, ¿no? Que no está mal ir al gimnasio, obviamente, porque el cuerpo es una parte importante de nuestra vida para funcionar, pero con es qué eso, objetivo, claro, ante la falta de espacios donde socializo es yendo a hacer deporte con mis amigos porque no tengo otro espacio donde juntarme, ¿no? Espacio terrorífico. Es que aquí el poder que hay debajo de eso es la industria, ¿no? Por ejemplo, la industria de belleza y cómo está orientado el ocio al consumo, ¿no? Sí. Pues esos espacios no están, lo que hay son tiendas y lo vemos cuando hace calor, ¿no? Que se cierran los parques y casi que la opción de supervivencia es irte a un centro comercial por el aire y cuando hace frío igual por la calefacción, ¿no? Sí. Entonces aquí realmente hay pues poderes más grandes que a los que les interesa que estemos insatisfechos y que nos orientan a eso. Y lo del deporte igual, ¿no? Es lo que ha dicho Andrea de desde dónde lo haces, porque fíjate que no es lo mismo ir al monte a hacer deporte con tus amigos, justo, ¿no? Que ir al gimnasio, que quizás sí que es un deporte muchas veces más orientado a esculpirte, ¿no? Sí. Y a el culto al cuerpo y a uno mismo. Sí, más individual, porque tampoco es lo mismo estar en un equipo de rugby, X deporte, que al final sí que compartes, ¿no? Y trabajas más que ir tú solo al gimnasio. Claro, y sobre todo disfrazado de salud, ¿no? Que es un poco a mí lo que me da rabia. Es como, no, yo voy al gimnasio porque quiero estar más sano, yo me estoy poniendo el mejor skincare de 17 pasos que me compré en Nueva York, que me lo han traído porque aquí no está en España, para tener la piel más sana, y es como... Vale, es importante la salud, porque es importante, es una parte fundamental, pero estamos disfrazando de salud cosas que no son salud, que nos han hecho creer que son salud, pero que no son salud. Y a mí, como persona que desde que soy pequeña he crecido con un cuerpo no extremadamente normativo, que siempre era la más alta de todas, la más grande de todas, pues porque al final soy muy alta, yo en mi adolescencia he sufrido mucho el pensar... A ver si no voy a estar sana de verdad, ¿no? A ver si... Pero realmente lo que pasaba no era que no estuviera sana, era que yo tenía un concepto de lo que significa estar sana construido, pues, o por lo que hacían mis amigas, o por no porque lo que veía en redes sociales, porque es verdad que nosotras, al menos, no nos hemos llegado a criar como en esa adolescencia, pero da igual, porque nos íbamos los sábados a hacernos fotos, sesión de fotos, al parque de mi pueblo, y me daba igual para que no hubieran redes sociales, las fotos en 20 tenían que estar, y ahí tú ya veías a ver si soy yo la que no está bien, y lucho, yo lucho constantemente, y me seguirá pasando hasta el resto de mi vida de, bueno, voy al gimnasio o no voy al gimnasio. No quiero ir, pero tengo que ir, porque es un poco esta idea de qué es realmente salud, primero, y qué es simplemente, que también es válido, entiendo, quiero estar más guapa, quiero estar más delgada, pero ¿desde dónde estás haciendo esto? ¿Desde la estética? No sé, yo es que tengo ahí como un dilema de... No entiendo ir al gimnasio, ¿no? O sea, entiendo que vayas al gimnasio, de hecho me parecen espacios terroríficos, también lo diré para las mujeres, pero
¿cuál es el motivo de ir al gimnasio? Como simplemente estar más delgada. Entiendo que también tiene una parte de salud. Yo tengo ahí una relación un poco rara yo con esto de... Sí, no, es que vamos a apuntarnos todos ahora en septiembre y luego nos desapuntamos en Navidad porque, claro, en Navidad ya nos pasamos todos en la comida y luego antes de verano nos volvemos a apuntar porque hay que estar bien en verano. Antes me generaba mucha ansiedad esto, me generaba el sentir que... Pero ahora ya lo veo hasta como con rechazo, ahora ya lo veo como... Ya. No es mi movida. Sí, yo creo que es importante, obviamente, la salud y encontrar un movimiento que nos haga sentir bien y que sea amable para cada uno, y eso no siempre es el gimnasio, para para un conjunto de personas sí, pero para otras no. Pero creo que el tema de la salud también, el discurso de la salud se ha individualizado mucho y ser saludable es un marcador más de persona a la que se le atribuyen ciertas cualidades ya casi el check que decíamos morales antes. Y espirituales, ¿no? Pues soy saludable y esto quiere decir de mí que soy disciplinado, papá. Y entonces se ha perdido el discurso de la salud, que es importante reapropiarnos de la salud desde un discurso también comunitario, ¿no? Que salud es tener parques cerca, que salud es tener un ocio no orientado al consumo, respirar que salud, aire que no esté contaminado. O seguir... Cuando ahora se ha puesto de moda hablar de los ciclos circadianos y estar en contacto con el sol y no sé qué, bla, bla, bla. Y es como, vale, pero me lo orientáis a que yo me ponga gafas por la noche y que no come tal, y no lo orientáis a que estoy 8 horas en el trabajo, ¿no? O que mi horario laboral está... Coincide, a las 11 de la noche porque claro, coincide con las horas de sol. Entonces, sí, quiero que reapropiemos y que nos reapropienes del discurso de la salud, pero desde un enfoque pues comunitario y social, y no como un marcador más de si eres saludable eres mejor, eres más guay y se te asumen cualidades espirituales que los demás no tenemos, ¿no? Sí, total. Y es como, a lo mejor es más saludable pues que yo quede con mis amigas que vaya a Pilates, pero a la gente le interesa más que... Que la gente sepa que va a Pilates, claro, y que ejemplo se me vea como una persona mindfulness. Sí. Pero también es un poco lo que decía, desde dónde haces esto y para qué lo haces. A mí me parece, yo en algún momento de mi vida disfruté ir a Pilates. Iba con mi madre, iba con mi hermana y me lo pasaba bien, pero ahora digo, pues sinceramente, para las 3 horas libres que tengo al día o las 2 horas libres que tengo al día, porque eso es lo que decimos, es más fácil poner el parche, poner la tirita, desde un plano psicológico medicalizado es ir a terapia o tomar X medicación, pero también desde un plano de la salud, pues bueno, pues es más fácil ir al gimnasio 1 hora y sentir que estoy haciendo algo, porque es verdad que estás haciendo algo físicamente, que cambiar un sistema entero en su conjunto, con el que podríamos mencionar a absolutamente todos los ministerios de nuestro gobierno, y harían falta cambiarlo para una cosa tan sencilla como sentir que yo estoy siendo saludable o que estoy viviendo como de una manera más sana, que es un poco también esta idea, que a ver si tenemos la oportunidad de poder tratarlo en otro episodio del podcast, esta idea que está surgiendo ahora también mucho entre la gente joven de me vuelvo al pueblo, o yo ahora quiero una casa con un huerto y con 3 cabras, lo que sea. Es un poco esa idea de sentir que no estamos, que como en la manera en la que estamos viviendo no estamos viviendo de una manera acorde a lo que queremos o a lo que necesitamos. Sí. Y también teníamos otra pregunta, otro tema, que es otro melón, es el melón, que es, esta generación en la que, yo al menos soy generación Z, no sé vosotras, pero bueno. Yo estoy ahí que no sabemos. Yo igual estoy en el limbo. Vale, bueno, no pasa nada, nos incluiremos a todas en la misma, que es generación de cristal, ¿no? Nosotros desde el Consejo hemos hecho un esfuerzo muy activo por resignificar el término generación de cristal o desmentir las explicaciones que se dan a lo que significa ser una generación de cristal, ¿no? Porque se suele usar, pues, somos débiles, no aguantamos nada, somos unos quejicas. Tú en algún espacio también has hablado un poco como de la sensibilidad como un radar y no tanto como una fragilidad, ¿no? Porque podríamos afirmar o no, esta es otra pregunta, que somos una generación más sensible que otras generaciones, pero no necesariamente esto como un radar de que algo está mal, de que esta generación está mal, sino como una parte de sensibilidad, y no una parte de fragilidad. Entonces, ¿qué significa para ti resignificar ese término y cómo está el término de generación de cristal ahora ocurriendo? No tengo el discurso muy elaborado, pero tengo como sensaciones e ideas y recojo muchos ejemplos porque en mi consulta principalmente llegan personas jóvenes y veo como un patrón, ¿no? Y me hago muchas veces la pregunta de ¿nuestros padres tenían estos problemas? Y es una pregunta que me hago a menudo.
que además me incomoda hacérmela porque no me considero una persona conservadora, ni quiero aludir a si nuestros padres pues eran mucho mejores, sino, bueno, pues algo deberían hacer bien ellos y también tendrían otra cara, que bueno, la intuimos, que de ser menos sensibles y más brutos y más boomers, ¿no? En muchas cosas. Y nosotros creo que sí, somos más sensibles y que que sí que creo que somos una generación de cristal y que describe muchos de nuestros comportamientos, pero a mí me interesa este término para hacerme preguntas, ¿no? De cómo hemos llegado a ser una generación de cristal, cuánto tiene que ver con una estructura, con un momento cultural y con momentos que estamos viviendo, y en qué nos beneficia por un lado y en qué no nos beneficia. Y creo que voy encontrando pistas, por ejemplo, el hecho de que nos cueste emanciparnos, que es un problema estructural político, nos hace generación de cristal y nos hace más sensibles y nos hace más infantiles. Pero claro, porque no podemos emanciparnos, ¿no? Claro. Entonces nos da miedo ser adultos y nos da miedo el primer trabajo y nos viene el síndrome de impostor y pues pienso, nuestras madres tenían síndrome de impostor, nuestras madres a lo mejor, al menos la mía, pues decía, pues es que no tengo ni tiempo de pensar en esto, de pensar, o sea, tengo que tirar para tener dinero y comer, ¿no? Pero claro, mi madre salió mucho antes de casa, claro, ¿no? Y tenía esa oportunidad. Con 17 años, o sea... Claro, entonces sí, somos más sensibles, tenemos menos capacidad de frustración y en parte tiene que ver con estas cosas, ¿no? Y luego también la era digital. Evidentemente creo que esto ha sido un problema porque la inmediatez, la rapidez, el consumo de cierta información, pues lo que he dicho, que al final no sé si nos ayuda más a comprendernos o nos enreda en bucles sobre nosotros mismos y cada vez más reglas que enrarecen y hacen más artificial las relaciones. Esto tampoco creo que nos haya beneficiado y creo que nos ha hecho pues entrar en rumiar sobre cosas que en realidad son más sencillas, ¿no? O imperativos de nos tienen que validar las emociones, ¿no? Y eso muchas veces también creo que complejiza y complica muchas discusiones o relaciones interpersonales. Entonces, sí, creo que somos una generación de cristal porque somos más sensibles, porque tenemos menos capacidad de frustración, porque tenemos problemas o nos enredamos en preguntas sobre nosotros mismos y las relaciones y el mundo que antes no pasaba, pero me interesa el ver por qué lo somos, ¿no? Y qué ventajas tenemos, que desde luego las tenemos, porque somos más sensibles a muchos temas y tenemos el radar que se enciende más rápido con las violencias, ¿no? Y estamos más comprometidos con ciertas causas, pero a su vez tiene una cara para mí muy oscura que no nos beneficia. Yo creo que también en este sentido, o sea, lo que lo decías, ¿no? La paralización del proyecto de vida, o sea, al final es como que todo se va atrasando y por lo tanto lo que yo estoy viviendo ahora con mi edad que tengo, mis padres, o ya no mis padres, hace en plan, 8 años, gente un poco más mayor que yo lo pudo vivir 3 años antes que yo, ¿no? Entonces esto se va ralentizando y luego también, el otro día escuché, no me acuerdo de quién, pero escuché una reflexión que también me gustó de que, resignificando este término, que no es que seamos la generación de cristal, que hay una parte que sí, porque coincido con el discurso que has verbalizado, sino también como que somos una generación espejo, ¿no? Porque le estamos devolviendo a la gente un poco y mostrando lo que, ellos al final, las consecuencias de la sociedad y de cómo ha ido viniendo todo esto, ¿no? Entonces a mí ese término también me gustó porque sí que creo que hay una parte de estamos visibilizando cosas que quizás nuestros mayores no lo hacían, pero que también es verdad que quizás con la falta de espacios públicos, con la falta de la comunidad, con la falta de, al final lo que estamos haciendo es mirarnos todo el rato en nosotras mismas y cuestionarnos absolutamente todo y no ser capaces de enfrentarnos a que alguien nos diga te estás equivocando. Y no pasa nada, en plan, porque es que somos seres humanos y nos tenemos que equivocar, sí, ¿no? También un poco relacionado con que ahora la validación de las emociones, se han validado ciertas emociones que antes no estaban validadas, no estaba validado que mi madre en X momento llorara en el trabajo porque no estaba validado llorar por eso, ahora estamos en el camino, todavía queda mucho. Y eso también... Pues aunque no deberíamos de llorar en el trabajo. No deberíamos llorar en el trabajo, pero ocurre al final, las cosas a veces ocurren así y es un poco...
somos más llorones. Somos más llorones porque porque se nos ha validado llorar más. Entonces, no sé, yo sí lo noto y me gusta también la reflexión que haces porque parece que cuando usamos el término generación de cristal directamente nos sentimos atacados y resaltamos un poco, esto no es así, porque igual no lo estamos entendiendo desde el prisma en el que tú has comentado, y me parece interesante poder seguir lanzando un poco el debate, ¿no? Y que se pueda hablar un poco de estos porque es verdad que es una cosa que así a primera vista no vende mucho en la sociedad en su conjunto, igual que tampoco vende mucho el discurso de no todo el mundo necesita ir al psicólogo, la gente no lo entiende. Yo soy psicóloga y lo digo y la gente me mira como si estuviera loca, pero creo que estamos empezando a introducir el marco y que poco a poco en redes sociales, las generaciones más jóvenes, luego las generaciones más mayores, con suerte las administraciones, calará este discurso y que yo siento que estamos como iniciando no sé cómo explicarlo, la vuelta, o sea, como que hemos llegado hasta este momento y ahora estamos iniciando como volver un poco a cosas que, no sé, es simplemente una sensación que tengo, pero me parece positiva y me parece bonita, la verdad. Y en relación a esto, que también se nos va acabando el tiempo, pero bueno, y llevamos hablando como mucho rato sobre esto, ¿no? Sobre el cómo intentar huir de entender la salud y sobre todo la salud mental desde algo individual, sino algo colectivo. Entonces, bueno, ya has ido diciendo cosas a lo largo de toda esta conversación tan guay que hemos tenido, pero sí un poco desde tu perspectiva y desde lo que ves pues en la consulta o también en la gente de tu alrededor, ¿qué crees que es lo que hace falta para tratar la salud mental de una manera colectiva? ¿Y qué crees que le hace falta a la juventud, ¿no? Para que tenga una mejor salud mental? Que bueno, que si vemos los datos, pues los porcentajes no que estén bollantes. No. Bueno, con otras condiciones materiales. Es que si no empezamos por ahí, da igual lo demás es purpurina para mí. Entonces, vivienda, trabajo digno, condiciones que no sean precarias, pues eso, asociaciones y movimientos colectivos, ciudades, o sea, todo esto de habitables, ¿no? Todo esto de me quiero ir a vivir al campo y tener un huerto, ¿cuánto tiene que ver con que no estamos en contacto con la naturaleza? No hay árboles, no hay nada, ¿no? Sí, pues una sanidad pública, ¿no? Que se cuide. Creo que se tiene que empezar por ahí. Ahí insistiremos a @ministerios. Es que yo pienso mucho en esto. O sea, desde el Consejo al final también hemos trabajado mucho, hemos hecho un informe Equilibristas, ¿no? Que habla también sobre todo cómo las personas con una mayor pobreza o en una peor situación económica son las que más sufren el concepto llamado problema de salud mental. Pero es que es muy difícil porque, claro, estamos pidiendo el oro, literalmente, que no digo que no tengamos que pedirlo, hay que pedirlo porque estamos pidiendo cambiar el problema de la vivienda, hacer las ciudades habitables, solucionar el problema de la crisis climática. O sea, estamos pidiendo muchísimas cosas que son súper ambiciosas. Pero mientras tanto... Pero eso no va a pasar a corto plazo, muy a mi pesar y muy a nuestro pesar. Y si pasan, llevará cierto tiempo. Entonces... Claro, nosotros tenemos este discurso, pero luego en el corto plazo, ¿qué hacemos? ¿Sostenemos a la gente yendo a terapia que mucha gente no se puede permitir? ¿O la sostenemos introduciendo el discurso para que la gente sepa que esto que me está pasando no es un problema individual, sino que tiene que ver con todo esto? A mí me cuesta ver cómo lo sostenemos en el ahora, en este momento en el que tenemos un problema de vivienda, o sea, no tenemos todo lo que ha yo también creo, Denisa. Y nos pasa, ¿no? Cuando vamos a reuniones con X, quien sea, en plan, creo que sí que es importante que sigamos como reivindicando que la mayoría de personas que van al psicólogo, que estamos mal a nivel de salud mental, es por justo lo que comentabas, ¿no? Porque creo que las generaciones mayores, aunque lo pueden entender, sigue habiendo muchos prejuicios hacia nosotras. Claro. Te estás quejando de vicio, ¿no? Yo a mi edad también tenía X problema y es como ya, pero tienes que entender que el hecho de que yo no tenga... Porque además, o sea, este podcast va de salud mental, pero acabamos hablando de vivienda, ¿no? Que es lo que nos como pasa siempre. Muchas veces. Pero hay que entender que el hecho de que nos falte una casa es lo que hace que no estemos bien. Si yo tuviera una casa o supiera, no por tener un sitio, o sea, sí, por tener un sitio y por saber no por los dónde voy a desarrollarme, por, en plan, o porque al final... Pues y a todas nos pasa, en plan, o convivimos con gente que no conocemos, o no sabemos cuánto tiempo vamos a poder estar en ese sitio, o si vamos a poder seguir estando en la ciudad donde vivimos. O pagamos una santa imposible. Barbaridad. ¿Cómo vamos a estar bien? Si es que es imposible, porque tu vida es inestable constantemente, no hay ni un ápice de seguridad, ¿no?
Perdón que me he puesto ahí en plan... No, es que es un poco... A mí me preocupa también porque nosotros desde el Consejo de la Juventud de España podemos estar constantemente poniendo datos al problema que tenemos y lo hacemos y poniendo soluciones y poniendo encima de la mesa con el Ministerio de Sanidad, pero también con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Economía, pero tampoco queremos caer, y creo que no lo hacemos, pero a veces es fácil en el victimismo, no victimismo, sino derrotismo, ¿no? De, bueno, vale, pues ya está, pues ya no hay nada hecho, y entonces vuelvo otra vez al egoísmo de, pues ya, mira, yo intento en mi parcelita conseguir lo que quiera. Entonces, sí que creo que es importante, y es que iba a decir, parece repetitivo, no es que sea repetitivo, es que es el sentir, porque existe el Consejo de la Juventud de España, que es que al final no podemos hacer nada si no hay organizaciones y si no hay colectivos de personas jóvenes asociadas que trabajan para esto. Entonces, a mí me genera tristeza también, porque siento que somos una generación que nos hemos criado, la generación de las crisis, ¿no? Que se dice que no ha habido ningún momento de parar, que cuando no era una cosa era otra, y parece que vemos el futuro muy, muy negro, pero también creo que han habido otras generaciones que han tenido futuros mucho más negros y que gracias a la colectividad y al trabajo de esas generaciones han conseguido, ¿no? Como una serie de... Es que yo esto lo hablo mucho con mi abuela y es un tema bastante candente, como os podréis imaginar, porque claro, han vivido otra realidad, pero creo que es importante generar, ¿no? Este discurso de nos estamos quejando, sí, pero también, una, estamos proponiendo soluciones, dos, no estamos quedándonos en la queja, estamos... Y en relación a esto, te vamos a hacer, la última pregunta que tiene que ver con nuestra sección, que es un poco, pues, ¿qué consejo le darías a la juventud, ¿no? El consejo del consejo un poco, sí. Porque muchas veces escuchamos como las generaciones adultas nos dan consejos, pero quizás con lo que hablábamos, ¿no? En plan, un poco en un sentido paternalista o un sentido adultcentrista, pero bueno, como traemos gente joven súper guay a este podcast, claro. Queríamos preguntaros, ¿no? ¿Qué consejo le darías a la juventud? Que nos está escuchando, espero. Pues yo creo que algo importante es sacar nuestra cabeza de dentro, ¿no? Y mirar hacia afuera y con eso cuidar los vínculos que ya tenemos, construir vínculos nuevos y vínculos no solo emocionales, comunitarios, sino también políticos. Yo creo que es un muy buen consejo. Totalmente. Me hace mucha gracia y me gusta mucho que en esta segunda temporada hemos mantenido el consejo del consejo y que muchas veces personas completamente diferentes con campos de actuación y de formación completamente diferentes dan siempre un discurso similar, así que ya miraremos de hacer un recopilatorio de todos los consejos y meterlos ahí con calzador para contrarrestar todos los consejos que a veces son un poco de mierda que recibimos en algunos espacios. Pues esto sería todo. Muchísimas gracias por venir, Denisa. Ha sido un gustazo, ha sido un placer. Hace falta, y siempre lo decimos, ¿no? Y por eso traemos a este podcast a gente que hace falta escuchar más ciertos discursos, ¿no? Intentamos dar voz a personas que igual en redes sociales cuesta un poco, pero hay que dar un poco de voz a estas realidades. Sí. Así que mil gracias. A vosotras. Y a las personas que nos estáis escuchando, pues recordaros que este capítulo saldrá en todas las plataformas, en Spotify, en Google, en Apple Podcast. No, en Apple Podcast creo que no, ¿verdad? Sí, en Apple Podcast sí. Yo digo, a ver si voy a decir una plataforma en la que no vamos a estar, que nos ayudaría mucho como Consejo de la Juventud de España, que nos escucháis, que lo compartáis y sobre todo que nos hagáis llegar cuáles son esas inquietudes que tenéis como personas jóvenes. Esto es Eternamente Jóvenes, un podcast hecho por personas y para personas jóvenes, así que nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias.